Hablaremos hoy de la fundación mítica de los Juegos Olímpicos, en homenaje a los Juegos de Pekín. Beijing. Yo creí que lo habían hecho en Pekín. Así que, con tantas cosas que se dijeron, vamos a decir nosotros una más, ahora que terminaron los Juegos. Está muy bien. Los Juegos fueron en verdad fundados en el año 776 a.C., que es además el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. En el siglo IV después de Cristo fueron los últimos Juegos. Los mitos señalan dos versiones acerca de la creación de los Juegos. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran hijos de Rea y eran 10, 5 varones y 5 mujeres, en obvia referencia a los dedos de las manos. Estos muchachos y estas muchachas tenían atributos mágicos y parece que inventaban y difundían lo que inventaban, se pasaban inventando cosas. Estaban emparentados con los curetes, aquellos que cuidaron a Zeus en su infancia. Y ellos también, los dáctilos, parece que ayudaron a cuidar al pequeño Zeus. Estos cuidados fueron parte del nacimiento de los Juegos Olímpicos. Una tradición cuenta que estos Juegos se organizaron solo para divertir al niño Zeus. Solo para divertir al niño Zeus. Y qué curioso que los primeros Juegos vienen a tener a un príncipe del Olimpo que está en la infancia. Y Zeus era el que gobernaba el orden universal. Pero no era muy anterior a los hombres, según esta tradición, ya que los Juegos Olímpicos, si bien fueron muy antiguos, a los griegos les parecían muy antiguos, no estaban tan atrás. Y evidentemente el mundo había existido mucho antes de aquellos Juegos Olímpicos, con civilizaciones, con reyes, con invasiones, sin príncipe de los dioses. ¿Habría una regencia? No lo sé. El caso es que esta tradición dice que los Juegos Olímpicos eran solo para divertir al niño Zeus. Uno de los dáctilos se llamaba Heracles y no era Hércules, no era Heracles el que conocemos. Y se cuenta que él fue el que fundó los Juegos y el que llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaba, con cuyas ramas se coronaba a los campeones. Sin embargo, la tradición más famosa atribuye la invención de los Juegos a Heracles, al que conocemos todos, a Hércules, el hijo de Alcmena y Zeus. Se cuenta que después de la conquista de la Élide, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo para instaurar el Festival Olímpico. Los Juegos, cada 4 años, en honor a Zeus, etc. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto por un foro destinado al agón, es decir, a la competencia, y otro a lo sagrado, a la ceremonia. Midió también un recinto para las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, y a una loma vecina la llamó la colina de Crono, que era el tiempo, y erigió allí 6 altares, uno para cada pareja de dioses olímpicos. Cuentan que durante estos trabajos lo molestaron mucho las moscas. Había en aquella región muchas moscas. Entonces Heracles ofreció un sacrificio a Zeus, y Zeus entonces dispuso que las moscas se fueran zumbando para otra parte. Los lugareños siguieron haciendo sacrificios a Zeus cada vez que aparecían las moscas, especialmente cuando había olimpiadas y se pensaba que la mosca podía molestar a los participantes, ¿no? Imagínense. Este asunto mítico de las moscas sugiere otras incomodidades. Cuenta Burckhardt que Olimpia era un lugar de porquería y que los participantes debían someterse a algunas molestias. Todos los que llegaban para los Juegos debían dormir muy apretados o a la intemperie o en tiendas de campaña porque no había lugar para nadie. De día estaban expuestos a un sol tremendo. También pasaban mucha sed porque el agua del río, cuyo nombre no me acuerdo ahora, no era potable. Entonces había que traer agua de donde Judas perdió el poncho. De todos modos, estas penurias estaban compensadas por una animación notable
y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna, porque no había gloria mayor en Grecia que la de ganar en los Juegos Olímpicos. En esas reuniones también solían verificarse otros juegos que eran juegos de competencia de poemas o relacionados con las artes y con la inteligencia. En todo caso estaba el lugar lleno de cantores y desde luego, me imagino yo, de vendedores de nísperos y cosas así. Explica el mito que en la primera luna llena, después del solsticio de verano, todo estaba dispuesto para el inicio de los juegos. Sin embargo, aquel valle carecía de árboles que lo protegieran del sol, y en verano se hacía todo muy terrible. Heracles parece que fue al país de los hiperbóreos, donde había admirado los olivos, y como ya se ha dicho, convenció a los sacerdotes para que le dieran uno, que luego plantó en Olimpia. Heracles dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas del olivo, las cuales serían la única recompensa. Pero en realidad no era del todo así, porque regresado cada uno a su patria, el homenaje que se le hacía, si bien no consistía en regalos, era de un gran honor, y ese honor influía en su vida futura. Por ejemplo, solían esculpirle estatuas. A falta de fotografías, imagínense. Claro. Volvía el tipo, posaba para los escultores más renombrados y le hacían estatuas por haber ganado los Juegos Olímpicos. Las ramas para la corona, las ramas de olivo, debían ser cortadas con una hoz de oro, y debía cortarlas un niño de cuna noble, cuyos padres estuvieran vivos. Algunos dicen que Heracles ganó todas las pruebas en los primeros juegos, por falta de contrincantes, porque nadie se atrevía a competir con él. Pero lo cierto es que sí se disputaron las pruebas con entusiasmo, y lo que sí se dice es que en una ocasión no se pudo hallar competidores para el pugilato, porque nadie quería pelear con Heracles. Entonces, el mismo Zeus, eran épocas en que los dioses no estaban como ahora allá sumergidos en el olvido, y el mismo Zeus disfrazado luchó, y la lucha terminó en empate. Y cuando terminó, Zeus se quitó el disfraz y todos los espectadores lo aclamaron con alegría, y la luna brilló como si fuera de día, mirá, no como en Pekín. Los juegos míticos duraban 5 días, no como en Pekín. Los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total durante esas jornadas, no como en Pekín. Y no se permitía que asistiera ningún atleta culpable de algún delito. No se permitía el ingreso de mujeres, como hemos dicho el otro día, ni para ver los juegos ni para competir. Hemos contado algunas historias al respecto, y hemos contado también que para evitar engaños a ese respecto, los atletas competían desnudos, para que ninguno usurpara una identidad sexual. Algunos campeones fueron muy conocidos. Tengo que contar la historia de un héroe de Astipalea, que era Teómedes, que en los Juegos Olímpicos, en el pugilato, había matado a su adversario Ico de Epidauro, pero los árbitros no lo declararon vencedor porque decían que había ganado de un modo desleal. ¿Qué sé yo? Y el tipo se volvió loco, y de regreso a su patria derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela. ¿Qué cosa hacer una escuela sostenida por una columna? Sabiendo que es lo primero que destruyen aquellas personas que son descalificadas en los Juegos Olímpicos al regreso a su patria. Luego, perseguido por los habitantes, ya que cuando uno vuelve de los Juegos Olímpicos y derriba una escuela soportada por una sola columna, es perseguido por los habitantes. Se refugió en el templo de Atenea, que es donde tradicionalmente se refugian los atletas que, habiendo regresado de Pekín, son perseguidos por los habitantes y aún los alumnos de aquellas escuelas que vienen a derribar por haber sido descalificados en algún pugilato.
Bueno, los perseguidores entraron, pero no lo hallaron. Había desaparecido y nunca más se supo de él. Mirá vos. En la Olimpia mítica a veces se disputaban honores que excedían lo agonal. Escipión, rey de Élade, no, para ver cuál de sus 4 hijos lo iba a suceder, los mandó correr en Olimpia. La carrera fue la primera carrera hecha a pie, ya que antes solamente había carreras de carros en Olimpia. Y ganó Epeo, que fue rey y campeón olímpico, desde luego. Así que algunas veces los participantes caían en desgracia y aquellas estatuas que en la buena le habían erigido eran destruidas, ¿no? Por suerte aquí solo se sacan fotografías, si no se nos iría la vida en destruir y reconstruir estatuas. Aquel era el clima en Olimpia, un lugar, no había nada, muy pobre era. Ya Grecia era pobre y Olimpia era muy pobre, así que no había mucho boato y mucho, qué sé yo, y la púrpura y las grandes construcciones, no había, ahí corrían carreras, chao. 5 días, pues se venía cada uno a su casa, la mayoría de las veces a pie. Imagina volver de Pekín a pie. Usted sabe que yo estuve en Olimpia hace como 15 años y el paisaje es muy parecido a las sierras cordobesas, digamos, algo así, parece La Falda, el pueblo de hoy, es un lugar muy chiquito, y la parte de las ruinas son 4 columnas, sí, claro. Y parece que realmente eso era todo. Sí. Uno espera a ver, qué sé yo. No, ahí, un Magnánimo. helado, un sándwich de chorizo. Sí. Nada. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? A todos los atletas olímpicos que están en este momento en Pekín. Ya volvieron, Bueno, están los atletas paralímpicos ahora. está bueno, sí. Y fuimos a la discoteca. Sí, no hay tango de Olimpiada. Tango olímpico. No. Pero como había mucha competencia con caballos, muchas carreras de carros, hemos conseguido por una cabeza que, según nos dijo el discotecario, fue compuesto pensando en los Juegos Olímpicos. Lo cañó. ¿Sí? Sí, porque el turf no es disciplina olímpica. El turf no es, me parece, disciplina olímpica Entonces el tipo... No, dice, entonces no se lo doy. Va. Y se acordó de aquel que había metido la mula y que le habían sacado la medalla de anchoa. El del pugilato. El olivo le habían sacado por hacer trampa. Entonces me dio el tango El que atrasó el reloj. Bueno, esa es una trampa. Eso es una trampa. Me dirá que los relojes de aquel entonces consistían acaso en clepsidras o relojes de sol. Sí. No se podían atrasar. Claro, como decía. Y ya estaba por no dármelo, pero yo dije, madre, deme el que atrasó el reloj. Sí. ¿No se puede hacer esa trampa? Y por ahí un reloj de sol torciendo, pero hay que calcular eso, no sé cómo se hará, ¿no? Y ahora se hacen trampas con los relojes, es decir, vos lo adornás al cronometrista, el tipo te toma el tiempo y... Yo estaba pensando, los relojes de sol, lo único es cambiar los números y que la sombra den a otro lado. Se avivan. El reloj de sol es muy difícil meter la uña. Pero además, ¿cómo medir con un reloj de sol los 100 metros llanos? Hay que tener buen ojo. Hay que tener mucho ojo, ¿eh? Bueno, El que atrasó el reloj, que es un tango muy, muy gracioso, en la voz de Carlos Gardel.